implícitas debe estar por ahí, no sé si esté, pero pues de todas formas, por ahí debe estar, creo yo. Hay muchos videitos de estos, entonces no sé si derivadas implícitas. De no estar, pues aquí vamos a dejar un video para eso. Entonces, derivadas implícitas, ¿qué es una derivada implícita? Vuelve y juega. Si su merced estuvo en la clase del martes, pues no tiene que estar en este momento, no necesariamente. Recordando que las funciones nosotros las tenemos en términos de y o en términos de f de x, que significa lo mismo, ¿cierto? O la tenemos en términos de costos, porque a veces nosotros también hablamos en términos de los costos, ¿sí? Entonces, costo de un material o los ingresos de por unas ventas, ¿sí? O las utilidades por una empresa que se tiene, teniendo en consideración que la utilidad son los ingresos menos los costos, ¿sí? Dejémoslo acá como los ingresos de los X menos los costos de esos mismos X producidos, ¿sí? Podríamos, así también, ¿qué tipo? Cada una de estas me arroja una derivada, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos y' o podríamos decir f de x', ¿sí? En este el costo marginal, el ingreso marginal, ¿sí? En este podríamos indicar de pronto la utilidad marginal, ¿sí? Que en últimas es la derivada con respecto a la función que me esté representando el y o el f de x, el costo o el ingreso, o la utilidad como esté determinada, en cualquiera de los casos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros teníamos despejada una función, ¿sí? Una función en este caso de este tipo, un y igual a algo, un c igual a algo, un i igual a algo, una utilidad igual a algo, o un f de x igual a algo, y obteníamos su derivada, ¿sí? Su variación. Y entonces esa variación estaba en términos de y', de f de x', ya le coloco, del costo marginal, del ingreso marginal, de la utilidad marginal, ¿sí? Y bajo ese parámetro, pues eso era derivar para nosotros, hallar la pendiente, la recta tangente a la curva, si era que lo queríamos, la pendiente de la recta secante, o de pronto hablar de la pendiente de la recta tangente, o hablar de la aproximación, dejemos una coma porque no es una igualdad, una aproximación lineal, ¿sí? Y algunas de las variaciones que teníamos nosotros para hablar de la pendiente de la recta tangente, la recta secante, hablar del límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? O bajo las reglas que nosotros ya sabíamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay curvas que no tienen una presentación como la estamos viendo. ¿Cómo así? Que de pronto aparecen de la siguiente forma. Primer ejemplo, x al cuadrado más 5xy a la 2 menos 3x a la 4y a la 3 más 2xy menos y a la 3 más 1 igual a 0. Y en este caso, si nosotros quisiéramos despejar la y, pues podríamos factorizar de cierta forma, pero no despejar la y. Porque en este caso, ¿qué significa esto? Yo me voy a un caso concreto y es este. ¿Qué significa esta terminología que tenemos nosotros acá? Aquí, f de x. Me dice que hay una función en términos de x. Y eso es lo que nosotros denominamos como y. Pues si yo quisiera factorizar aquí y, podría tomar estos tres que tienen y, estos cuatro que tienen y decir, voy a sacar factor común, pero para sacar factor común tengo que sacar factor común la que tiene menor grado. Entonces sería y factor de 5xy menos 3x a la 4y al cuadrado más 2x menos y a la 2. Eso sería el factor común de estos tres. Y lo que no es y lo paso al otro lado. Entonces me quedo menos x cuadrado menos 1. Y como la idea es despejar y, entonces me quedaría y es igual a ese menos x cuadrado menos 1 sobre 5xy menos 3x4y a la 2 más 2x menos y cuadrado. Y entonces ya he podido despejar, un momentico, mi jefe Segura, buenos días.
Mi jefe, eh, yo hoy voy a pasar ahorita antecitos de las 11 a dejar las notas y ya mi jefe, mi segundo García, me sugirió que enviara el correo de notas de la escuela, las notas de Q10 y las firmadas para que pues me bajaran del bus de esa partecita. Entonces, sí señor, no, yo ya, sí señor. Listo, sí, señor. Yo hago ya eso. Permítame ya 10 en punto hago ese trabajito, sí, señor. Si su merced me pudiera enviar ese correo al WhatsApp, se lo agradecería a mi jefe. Listo, muy amable, jefe. Gracias. Listo. Entonces, bajo ese parámetro ya tenemos despejado Y, pero hay un pero. Esto no es f de x. Porque aquí sería una función en términos de x y esta función no está en términos de x, esa función está en términos de x y también en términos de y. Y entonces podríamos pensar que es una función paramétrica en dos términos, ¿sí? Porque hay dos parámetros a considerar, las x, pero también hay que considerar las y, las y, las y. Y entonces, en ese sentido, no está despejado el y de forma absoluta. Entonces, ahí empezamos a patinar con ese cuento. Por ello, es necesario que nosotros tengamos en consideración que esto se debe derivar de otra forma, de otra manera. ¿Y de qué otra forma, de qué otra manera? Pues para ello venimos el día de hoy, para trabajar esa derivada implícita. Entonces, ¿cómo se deriva implícitamente? Derivar implícitamente se deriva teniendo en consideración que cuando aparecen las dos variables conjuntas, debemos nosotros derivar con respecto a la x y con respecto a la y. Entonces, primera cosa, derivar con respecto a x y con respecto a y. Segunda cosa, cuando derivemos con respecto a y, vamos a dejar una evidencia. Yo les planteo que dejemos una evidencia, y es un y'. ¿Sí? Entonces, primero, derivar, eh, con respecto a cada variable. Haciendo uso de las reglas básicas. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando derivemos con respecto a y, dejemos evidencia de esto. ¿Y cómo dejamos evidencia? Con un y'. Con un y'. Sí, ese y' lo voy a cambiar aquí de colorcito para que ustedes lo vean. Con un y'. ¿Sí? Entonces, con un y' acá. Esta va a ser la evidencia de que se ha derivado con respecto a y. Entonces, voy a hacerlo en este momento. Entonces, en este momento, teniendo en consideración esto, vamos a derivar. Entonces, nos aparecen unos términos que debemos considerar. Vamos a ver si esto todavía se deja borrar este pedacito. No, ya no se deja porque quedó como imagen. Entonces, vamos a derivar. Esta es una función que tiene dos variables, entonces se va a derivar con respecto a la regla del producto, porque entre x y y cuadrado hay un producto. Esta también es una función en donde aparece un producto entre x4 y y3. Y esta también es un producto, x por y es un producto. Entonces, ¿cómo se derivaría? El primero derivado, ay, qué pena, sería 2x más. Como aquí hay un producto, ¿sí? Esta constante multiplica ese producto de funciones, pues vamos a hacer la multiplicación de esas funciones, pero la multiplicación es la derivada del primero, la derivada de x es 1, por 5 pues me da 5, y me quedaría y a la 2. La derivada de x es 1, ya quedó solita. Más, la primera parte queda igualita, queda una x, pero el derivada del segundo es 2 por 5 me da 10, y me quedaría y a la 1.
Pero ahora, entonces ya derivé con respecto a cada una de las variables, pero usando las reglas básicas, en este caso la regla del producto. Pero ahora la segunda es una recomendación mía de William Alexander Camacho, deje la evidencia de que, de esto, de lo que derivó. Pero ¿cómo deja esa evidencia? Pues dejando un y'. Ese es el rastro que usted está dejando de que derivó con respecto a y. Solo cuando deriva con respecto a y. Ahora, un -3. Aquí también hay un producto, entonces me queda. La derivada es de la primera, del x a la 4, es un 4 por 3, 12, x a la 3, multiplicado por la segunda normal, más la primera normal, o sea, un x a la 4, multiplicado 3 por 3 me da 9, 9 y y a la 2. Entonces, démonos cuenta que este menos que está acá, me está afectando a todo este producto que se hizo de dos funciones. Más. Ahora, la derivada con respecto a la primera, entonces es un 1, 1 por 2, 2. Y me queda la segunda, más. La derivada de la segunda multiplicada por la primera, pues como el exponente es 1, 1 por 2 me da 2x, y la derivada de y es 1, multiplicado por la evidencia que debemos dejar, y', menos. Como este solo tiene la variable y, pues quedará 3y a la 2, multiplicado por la evidencia que dejamos nosotros, es y', más la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Entonces, y algo más 0, pues nada, el mismo algo. Y la igual a la derivada de 0, pues el mismo 0. En este caso, ya tenemos la derivada. ¿Sí? Ya tenemos la derivada. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esas evidencias que tenemos por acá. Tenemos evidencias, sí las tenemos. Uy, aquí me faltó creo que un y', mire. Me hizo falta una evidencia. Y aquí tenemos otra evidencia de que se derivó con respecto a y, y otra evidencia que se derivó con respecto a y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar esas y'. Entonces, como tenemos un término, como tenemos dos términos, como tenemos tres términos y cuatro términos, pues vamos a derivarlos con respecto a y'. Entonces, y' va a ser igual, va a ser factor ¿de qué? De 10xy menos, porque este menos por más da menos y menos por más da menos, menos 9x a la 4 y cuadrado, porque era lo que tenía y' aquí. El siguiente es más 2x, mírenlo acá, que el y' se factorizó, menos el 3y a la 2, cierro paréntesis, y esto siendo igual, lo que no se factorizó lo voy a pasar al otro lado. Entonces, por ejemplo, como este es menos 12x a la 3, y a la 3, lo voy a dejar como 12 positivo, x a la 3, y a la 3. El siguiente voy a dejar ese 2x, entonces más 2x, voy a dejar ese más 2y, más 2y, más 2 no, sino más 5y a la 2, en la que lo leí mal, entonces ya tengo estos dos, tengo este tercero que era negativo y pasó a ser positivo. Ojo porque aquí estos valores cambian de signo, entonces aquí hay este cambia de signo, porque están pasando al otro lado de la igualdad. Era positivo, cambia a ser negativo, cambia a ser negativo. Este 12 es negativo por este menos que está acá, pasa al otro lado a ser positivo, por eso lo dejé de primeras. El menos 2y, pues pasa a ser más 2, el más 2y pasa a ser menos 2y, y listo, ya tenemos entonces factorizado cada uno de los elementos. ¿Y qué nos restaría? Pues dejar y' solita. Y' solita quedaría entonces toda esta parte de acá de la derecha, ¿sí? El 12x a la 3, y a la 3, menos 2x menos 5y a la 2, menos 2y, 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 aquí está el 2y. Y todo eso dividido en el paréntesis que fue factorizado de y'. Entonces en este caso me queda 10xy menos 9x4 y2 más 2x menos 3y a la 2. De esta forma tendríamos factorizado y'. Y ahí queda, profe, sí, ahí queda, ahí queda. Entonces, ya no se hace más, profe, pero queda derivado con respecto y le quedan las dos variables. Sí, sería lo mismo que hubiésemos derivado esta función despejada.
esta función despejada. Pero pues tocaría derivar con respecto a y' y entonces las agrupaciones serían más difíciles, ¿sí? Entonces por eso pues es más fácil hacerlo de esta forma. Hasta ahí, su merced me puede regalar un dedito arriba para saber que está escuchando, que algo entendió, una primera instancia, un primer acercamiento. Bueno, Douglas, ¿me ibas a preguntar? No. Bueno, creo que me... No, Listo. profe, me equivoqué, qué pena. Fresco, no hay problema. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo más raro es de pronto tuviéramos tangente del logaritmo natural de x cuadrado y más y a la 3. No sé, me estoy metiendo en una vaca loca. Pero esta es la función que tenemos igual a 5. Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una regla de la cadena y tenemos esta derivada implícita. ¿Por qué? Porque no podemos despejar y. Decir, ah, no, es que saco al otro lado tangente a la menos 1 de 5 y después saco lo contrario de la logarítmica, es la exponencial y después, no, no es tan fácil como eso. Entonces, aquí hacemos derivadas. Entonces, usamos regla de la cadena, la derivada de tangente de secante al cuadrado. ¿Secante al cuadrado de qué? De lo que tenemos dentro, que es un logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3. Por ahora hice la derivada de lo que teníamos como tangente. Pero ahora eso me invita también a multiplicar por la derivada de su interna. Y la derivada de lo que está dentro de tangente es logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. Y lo que está dentro del logaritmo era x al cuadrado y más y a la 3. Así quedó. 1 sobre, o sea, toda la función sobre lo que quedó interno. Pero ahora multiplicado por la derivada de este polinomio. Y la derivada de ese polinomio se obtiene como, aquí aparece un producto, ¿cierto? De dos variables, pues toca derivarlo como el producto de esas dos variables. Entonces, la primera derivada, 2x, por la segunda normal, y, más la primera normal, x al cuadrado, por la segunda derivada, pero la derivada de y es y'. Mi evidencia de que derivé con respecto a y. Más el segundo derivado, pues aquí me quedó 3y a la 2, pero multiplicado por la derivada del segundo. Entonces ya tengo derivada esa partecita, cierro paréntesis, igual, la derivada de 5 es 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una distributiva con respecto a este, distributiva con respecto a este y distributiva con respecto a este. Entonces, es lo que se puede hacer. Entonces, en este caso, si yo hiciera esa distributiva, eso saldría una cosa de Santos de Israel. Entonces, aquí sería, voy a tratar de hacerlo, 2xy secante al cuadrado de logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, cierro y cierro, dividido todo entre x al cuadrado y más y a la 3. Primero por primero, primero por segundo, entonces x al cuadrado y prima multiplicado por la secante al cuadrado de logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, cierro y cierro, dividido entre el x cuadrado y más y a la 3, cierro. Y el último, que es 3y a la 2y', factor de secante al cuadrado, aquí logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, perdón que lo haga tan amontonado, aquí, y me quedó esta partecita, dividido entre x al cuadrado y más y a la 3. Y entonces, igualado a 0, perdón que aquí quedó igualado a 0. ¿Qué podemos hacer? De estos dos términos que tenemos, de los dos segundos términos que tenemos, podemos factorizar y'. Entonces, al factorizar y', me queda, el primer término me queda x al cuadrado, secante al cuadrado de logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, cierro y cierro. Este cerraba acá y este va a cerrar más abajito porque viene con este, que está dividido entre x al cuadrado y más y a la 3,
que suma a 3y a la 2, trun, secante al cuadrado de logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, cierra, cierra, dividido todo ello entre x al cuadrado y más y a la 3, y esto sería igual a como este no tiene derivada con respecto a y', entonces quedaría allá, entonces 2xy secante al cuadrado de logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, cierra, cierra, y esto dividido entre x al cuadrado y más y a la 3, pero negativo, porque era positivo pasa a ser negativo. Y entonces, al haber tenido esa partecita, ¿qué pasaría? Esto es una cosa de nivel Dios, ¿sí? Y' sería igual, en este caso, esto es por meterle miedo a cada uno, ¿sí? Acá me queda en la parte de arriba menos 2xy secante, si no cometí ningún error, logaritmo natural de x al cuadrado y más y a la 3, cierro este, ya quedó dividido entre x al cuadrado y más y a la 3, si no he cometido errores, dividido en todo este chorrero que está acá, en todo este que aparece aquí. Voy a dejarlo aquí resaltado como en verdecito, todo este pedacito, ¿sí? Entonces, tomémosle foto, creo que se puede. Aprovechemos aquí la marranadita, gris, y aquí la tendríamos, control B, qué bien. ¿Se puede hacer más chiquito? Sí, hazte más chiquito, qué bien. Que sirva también para eso. Entonces, acá. Y entonces, aquí estaría en el denominador. Y ya tendríamos eso. Eso es y'. Obviamente derivado, una cosa de forma a nivel Dios, pero pues no siempre va a ser así. Yo les planteaba otros ejemplos, ¿sí? Yo les planteaba otros ejemplos más sencillitos, ¿sí? Ejemplos en donde tomábamos f de x y y. Teníamos ejemplo número 3, 3, 3, 3, 3, ¿listo? Donde tomábamos x cuadrado más 5x a la 2 y 3 menos 2x y a la 2 más 7 menos igual a x a la 3, digamos en este caso. No se puede despejar y, ¿sí? Entonces pues toca derivar implícitamente, y derivar implícitamente significa coger el 2x, ya derivé el primero que es sobre una variable nomás, más, con respecto a este es un producto, entonces toca 2 por 5, 10, x, el primero derivado por el segundo normal, más el primero normal, que es un x cuadrado, por el segundo derivado, 3 por 5, 15, y a la 2, menos, también hay que hacer aquí la regla de la derivada, entonces la derivada del primero es 2, por 1 da 2, y a la 2, más el primero normal, que es una x, multiplicado por la derivada del segundo, que sería este 2 multiplicado por 2 da 4, y por y', la evidencia, más 0 igual a 3x a la 2. Y en ese sentido, entonces ahora tendríamos que agrupar los que tengan y'. Uepa, aquí falta un y', mírelo. Aquí falta un y'. Voy a resaltarlos con rojito para recordar que aquí había un y', aquí hay un y' y aquí hay un y'. Este paréntesis cierra acá, el que habría aquí. Y entonces tendremos que agrupar los que dicen y'. Entonces y' es factor de 15x al cuadrado y al cuadrado, menos 4xy. Cierra paréntesis porque este tiene y' y porque este tiene y'. Los demás no tienen y'. Y lo que no tiene y' lo paso para el otro lado. En este caso voy a colocar este menos 2y a la 2, como pasa al otro lado, queda 2y a la 2. Estos dos que son positivos quedan negativos, menos 2x menos 10xy a la 3,
Por aquí había un más 3x cuadrado, que era el que estaba ya ahí, y paré de contar. ¿Qué necesitaríamos? Y' siendo igual a lo que está 2y al cuadrado menos 2x menos 10xy a la 3 más 3x a la 2 sobre 15x a la 2, y a la 2 menos 4xy, que es lo que teníamos en esta partecita. Y ya quedó y' derivado. Ya quedó y' derivado, para que tengan en consideración. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Regálenme un chulito, dígame sí, no sé. Yo creo que con el chulito está bien. Regálenme un chulito ahí, para saber que más o menos estamos bien, que vamos en lo que toca. Eso es. Listo, espero que así sea. Entonces, eso era lo que estábamos haciendo. Entonces, ahora, ¿qué viene para nosotros? Las derivadas, pero trigonométricas inversas. Entonces, derivadas trigonométricas inversas. ¿Sí? Las derivadas trigonométricas inversas tienen que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo, entonces vamos a mirar un ejemplo, y es igual a seno a la menos 1 de x, pues lo que primero tengo que hacer es devolverme en el concepto. En el concepto es que escribir seno de y es lo mismo que x. Estas dos expresiones son equivalentes, representan lo mismo. Son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes. Y ya que son equivalentes, de esta expresión que tenemos acá, podemos construir primero un triángulo rectángulo que cumple esas condiciones, en donde el triángulo rectángulo tiene como ángulo a y, porque dice seno de y. Y seno de y es cateto puesto sobre hipotenusa, por eso queda x sobre 1. ¿Por qué x sobre 1? Porque aquí dice seno de y es x, pero x dividido entre ¿qué está? Entre nada. No, está dividido entre 1. Entonces, en este caso, entre 1. Si necesito hallar el otro cateto, utilizaría Pitágoras y entonces me quedaría la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, eso la raíz cuadrada. En últimas 1 al cuadrado pues me da 1 y menos x al cuadrado. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque ahora que tengo que derivar, voy a derivar con respecto a x y a y derivar con respecto a y me quedaría, la derivada de seno es coseno de y multiplicado por y', haciendo uso de la derivada implícita. Y la derivada de x es un 1. Pero como la idea es despejar y', pues y' va a ser igual a 1 sobre coseno de y. ¿Pero qué es coseno de y? Coseno de y es, sabiendo que y es este, coseno del ángulo y es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea que en este caso me va a quedar que y' va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso multiplicado por un dx, que es por su derivada interna. Acuérdese que ese dx es una derivada interna. ¿A qué viene esto? Que si eso es lo que tengo que hacer, pues puedo usar esta regla para hallar la siguiente derivada. Un ejemplo. Número 2. De derivadas implícitas de trigonométricas inversas. Yo tengo y es igual a seno de 5 menos 3x a la 2. Pues si hago esto, yo le propondría seno a la menos 1. Yo le propondría que hiciera el mismo proceso, entonces que escribiera que seno de y es igual a 5 menos 3x a la 2. La derivada de seno es coseno de y por y' es igual a la derivada de 5 es 0 y la derivada de menos 3x a la 2 es menos 6x. Por tanto, y' va a ser igual a menos 6x sobre coseno de y. Pero coseno de y sabemos en este caso que como nos fuimos aquí,
podemos construir el triángulo y el triangulito para el ángulo de Y, o sea que el ángulo siendo Y, me queda cateto opuesto que sería 5 menos 3x cuadrado dividido en 1. Por tanto, esto me quedaría como 1 al cuadrado menos el 5 menos 3x al cuadrado elevado a la 2 y cierro. Y cierro. De esta forma, cuando tenga que reemplazar coseno, pues coseno se supone que es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, toda esa raíz. Me quedará menos 6x sobre la raíz de 1 menos 5 menos 3x al cuadrado a la 2. Por el de x, para recordar que hicimos la derivada trigonométrica inversa, ¿sí? Eso sería si usáramos digamos que el mismo proceso demostrativo. Si nos fuéramos a utilizar la regla, ¿sí? Como tenemos seno a la menos 1 de la función, pues y', en este caso si usáramos la regla, la y' sería igual a 1 sobre la derivada no es sino la raíz de 1 menos el x cuadrado. ¿Pero qué es el x cuadrado? Lo que está dentro de seno a la menos 1. O sea, 5 menos 3x al cuadrado, cierro al cuadrado, su raíz. Y multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna sería la derivada de esta función, que sería menos 6x. Pues mire que eso, multiplicado por el de x, esto y esto son lo mismo. Entonces, o utiliza la regla su merced, o utiliza la regla, o hace la demostración, con la demostración, mírela acá, con la demostración, pues va saliendo todo, y si utiliza la regla y se la sabe y se la aprende de una, pues se la puede aprender de una, no hay ningún problema. Ya, aquí está lo que necesitaba saber. Asimismo, se hace con coseno. Yo le voy a dejar unos ejemplos para que trabaje, pero así mismo se hace con coseno. Si yo tuviera y igual a coseno a la menos 1 de x, pues escribiría coseno de y es igual a x. Voy a construir el triángulo y se supone que el triángulo se sustenta en que el ángulo es y. Cateto, coseno es cateto adyacente, o sea que la x va acá sobre la hipotenusa, luego el otro cateto será igual a 1 menos x al cuadrado por Pitágoras, y entonces cuando derivo coseno me da menos seno de y es igual a 1, porque la derivada de x es 1, y esto multiplicado por y', pues y' va a quedar igual a menos 1 sobre seno de y menos que no se le vaya a olvidar. Y entonces, como necesitamos seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, y' me va a quedar igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ya. Si tuviéramos que hacer un ejemplo, digamos que tengo y igual a coseno a la menos 1 de 3x cuadrado más 7x. Pues si utilizáramos la regla, y' sería igual a menos 1 dividido entre la raíz de 1 menos el x, pero ¿qué es el x? Lo que está dentro de coseno. Entonces, 3x a la 2 más 7x, cierro, elevado al cuadrado, su raíz, y multiplicado por la derivada interna, que sería 6x más 7. 6x más 7, aquí hay un x, 7. Y listo, ya lo tendríamos, 6x más 7. Eso es la regla implícita de la trigonométrica para coseno, trigonométrica inversa. Si trabajáramos y igual a tangente a la menos 1 de x, pues se haría lo mismo, tangente de y es igual a x. Si yo derivo, entonces la derivada de tangente secante al cuadrado de y por y' es igual a 1. Por tanto, y' es igual a 1 sobre secante al cuadrado de y. Listo, pero ¿qué pasa? Como yo ya tengo aquí el triángulo, sé que tengo que construir un triángulo en donde el ángulo es y, pues tangente se supone que es opuesto sobre adyacente, o sea, x sobre 1. Por eso aquí me quedará pues 1 al cuadrado más x al cuadrado por
Pitágoras, porque la hipotenusa se obtiene como la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Y entonces, en este caso, como necesitamos hacer una sustitución, y' será igual a 1, ¿qué es secante? Secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces me quedará como secante al cuadrado va a ser esa raíz cuadrada de 1 al cuadrado más x al cuadrado, su raíz pero elevada al cuadrado, que significa que la raíz elevada al cuadrado me queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Por el de x, por el de x. Y listo. Entonces, en ese sentido es que vamos a trabajar el taller de derivadas implícitas y trigonométricas. ¿Qué le propongo yo? Que su merced vaya al libro de cálculo de Stewart, libros, Stewart, libro, cálculo de Stewart, cálculo trascendente, cálculo de geometría, cálculo, conceptos y contextos. Acá teniendo el libro de Stewart, trabajemos un taller sobre derivadas implícitas. Los videos, vuelve y juega, para aplicaciones, esos ya son de ustedes, ¿sí? La intención es que los trabaje, ¿sí? De funciones trigonométricas inversas, implícitas, 209, me voy para 209 entonces, por acá, digamos que por aquí. Listo, entonces mira, aquí tenemos, vamos a ver qué aparece. Aparecen funciones ya. Vamos a avanzar por acá. Implícitas primero, ejemplos. Aquí aparece en la página 212. Va a colocarle, se lo va a colocar en audio para que me quede un poquito más rápido. ¿En dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cálculo. Listo, cálculo, aquí está. Entonces, cálculo de Stewart, conceptos y contextos. En la página 212 aparece derivadas implícitas. Entonces aquí aparecen ejemplos, ¿sí? ¿Cuál sería el taller que le propondría que trabajáramos? Que trabajáramos los ejercicios del 3 al 14 al 16, ejercicios 3 al 16, ejercicios 3 al 16 y 21 al 23. 21 al 23, que serían estos. Entonces yo se los voy a dejar acá. Pum, 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 pum. De ellos, se los paso aquí a cálculo plan, control B. Este sería el taller que trabajaríamos sobre derivadas implícitas, ¿sí? Para que ustedes tengan en consideración, porfa, trabajémoslo y el martes que nos vemos, pues el martes miramos las notas y usted antes del martes presenta ese taller. El lunes, ya mirando cómo está la cuestión, el movimiento en la universidad, miramos si el martes nos vemos dentro de la universidad o nos vemos más bien de forma virtual. Pues la propuesta mía es esa, para que ustedes tengan la oportunidad de ir adelantando y no que después del 22 le toque entregar todo lo de cálculo, le toque entregar todo lo de las otras materias que usted tiene y aparte de eso tiene vida y tiene todo lo que tenga que hacer, pues le queda un poquito más fácil ir adelantando, dando pasitos con respecto a eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues esa es la invitación, ese es el trabajo, eso es lo que les he propuesto para que podamos nosotros trabajar. Entonces, el martes nos veríamos.